De regreso en Infórmate, primer programa del año, y estamos conversando, señores, con tres personajes importantes de República Dominicana, pero lo más importante es que son de aquí, de este programa, de Infórmate. Estamos conversando con nuestro querido profesor. Estamos conversando con Valentín Medrano y con David Lagos. Pero el profesor... Y Valentín Siriaco. No, Antonio Siriaco, nuestro querido profesor. Tenemos un problema. El Omicron nos dejó a nosotros como confundidos. ¿Realmente soy yo, Valentín? Yo creo que sí, Valentín, antes de la pausa, hablábamos de si hay justicia selectiva, si hay persecución política, antes de pasar con el tema del Código Penal. Yo creo que hay un poco de todo. Hay condimentos para cada cosa. Tú puedes identificar persecución política en los casos, el caso, por ejemplo, de Jean Alain Rodríguez, es el caso más ilustrativo de lo que es una persecución política o una vaciedad desde el punto de vista imputacional en cualquier proceso. Tú puedes decir que te caía mal, pero decir que una persona está preso porque a una pared le faltan 2 o 3 manos de pintura, eso es mucho decir. Y eso es uno de los calificativos de las imputaciones que se hace. 19 imputaciones y ninguna acarrea una responsabilidad penal en la persona, intuito personae del ex procurador general de la República. ¿Por qué está preso? Por odio, por venganza. Y si usted quiere buscar la venganza, busque todos los casos de personas que han demandado o que han imputado al ex procurador general de la República y gente que ha tenido problemas con el procurador general de la República anterior. Entonces, usted sabe, podría encontrar y definir fácilmente cuál es la fuente. Sin ningún tipo de problema. Aquí no hay que ser un experto en derecho ni absolutamente nada. Entonces eso es, sin lugar a duda, retaliación, persecución política, utilizando el sistema de enjuiciamiento penal y el sistema de persecución penal para tales fines. Eso sí. Ahora hay otros casos en los que realmente hay una tradición, ¿cómo se dice cuando es vieja? Una larga tradición muy añeja, obsoleta en la República Dominicana, que es una costumbre desde el punto de vista administrativo que se tenía como buena y válida. Hay un problema, han perseguido a las personas del anterior gobierno. Pero si tú buscas, eso que hicieron las personas del anterior gobierno, lo hizo la persona, o lo hicieron las personas en esas mismas funciones del anterior gobierno, y del anterior al anterior gobierno, y del anterior al anterior gobierno. Es decir, que teníamos toda una heredad de una práctica que desde el punto de vista penal tú podrías encontrar que hasta cierto punto encuadra en la imputación de una violación a disposiciones punibles establecidas en la normativa penal de la República Dominicana. Es decir, un acto de corrupción, pero un acto de corrupción recurrente, tradicionalmente aceptado como una práctica, que dicho sea de paso, en cualquier otro país que no fuera legalista, nuestro sistema es legalista, que tuviera como fuente, desde el punto de vista legal, lo que tiene que ver con lo consuetudinario, eso se pasa como bueno y válido. Tú dices que es persecución política. David, ¿le hace esto daño al gobierno? Vamos, porque él ha dicho muchas cosas, entonces habría que organizar primeramente soy su alumno, el tráteme discurso. bien. Tráteme bien, profesor. Mire, aquí nadie está en contra de que los corruptos sean enjuiciados y encarcelados. Yo creo que si hay una queja es de la lenidad de la justicia para con la corrupción. El hecho de que haya concluido el 2021 sin un solo condenado por acto de corrupción, yo creo que es de las cosas negativas que ocurrieron en 2021. Por ejemplo, eso de que el caso Odebrecht no tenga ningún condenado, aún a sabiendas de que Odebrecht admitió que pagó canonjías, prebendas, es algo que dice mucho de nosotros como país y de la justicia. Entonces, a la politología le interesa que el sistema democrático funcione de manera correcta. Y entendemos que no se hace un servicio a la democracia, a la institucionalidad, a la constitucionalidad, cuando el tema se lleva de forma incorrecta. Por ejemplo, el Ministerio Público ha tenido un año de éxito en tanto y cuanto peca, es decir, en tanto y cuanto persecución de la corrupción, pero ha tenido un mal año en lo referente, por ejemplo, a independencia,
porque doña Miriam Germán ha trabajado con el 40% del presupuesto que trabajó Jean Alain. Entonces, si vamos a hablar de independencia, esa independencia tiene que reflejarse sobre todo en el plano económico. Y desde el punto de vista económico, el Ministerio Público de doña Miriam es menos independiente que el de Jean Alain Rodríguez. No sé si en este año el presupuesto contempla partidas superiores, pero hasta ahora no hay partidas superiores. No hay tal independencia desde el punto de vista económico. Y eso entonces se refleja en que en las demás áreas, diferente a la del PETCA, de la Procuraduría, no tuvimos Ministerio Público. El Ministerio Público sigue secuestrado en la manera en como lo tenía Jean Alain y como estaba antes de Jean Alain. Esa es la realidad. No hay progreso en el Ministerio Público, todo lo contrario. Hay ausencia y gente incluso renunciando porque las condiciones de trabajo que hay ahí no son las más adecuadas. Entonces eso debería resolverse ahora en el 22 si vamos a hablar de independencia. Yo creo que la Constitución sí habla de un Ministerio Público independiente. Creo que la ley orgánica del Ministerio Público sí habla de una independencia del Ministerio Público. Lo que pasa es que en la República Dominicana hay una confusión en cuanto a lo que es institucionalidad. La gente cree que le debe el cargo a quien lo nombró y no a la ley y no a la Constitución. Entonces, esa confusión en algún momento nosotros tenemos que superarla, porque si los griegos lo lograron y por ejemplo Sócrates estaba claro de que debía obedecer a la ley griega y no a los políticos griegos, entonces nosotros deberíamos hacer un esfuerzo en enmendar eso. Yo no conozco el expediente de Jean Alain, no puedo referirme así como Valentín al contenido mismo de la acusación. Eso es para abogados que están apoderados del caso y que lo están estudiando y son pagados para eso y en ese sentido se refieren. Lo que yo sí estoy claro... Digo que no es mi caso, profesor, porque yo no estoy siendo pagado. Lo que yo sí estoy claro es que hubo 16 funcionarios del presente gobierno que el rumor público los indicaba como que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta y el presidente de la República se vio obligado a separarlo de sus puestos y no se conoce que haya una investigación abierta desde el Ministerio Público. Y eso es preocupante, porque eso sí también es una manera de evaluar la independencia del Ministerio Público y también de observar si tiene capacidad de trabajo para asumir los 500 casos que ha dicho doña Miriam, que encontró cuando llegó, que son 516 ahora, ¿verdad? Entonces, porque se agregaron estos nuevos. Entonces, por otra parte está lo propiamente dicho de la judicatura. Es decir, la judicatura dominicana, los jueces están en una situación lamentable. Si usted evalúa, por ejemplo, el discurso del presidente de la Suprema Corte, es un discurso lamentable, porque se supone que él debió rendir cuenta al país y no se refleja que haya rendido cuenta. De lo que se haya hecho, sí, exacto. Ni puso en perspectiva lo que habrá de ser 2022. Entonces, nosotros tuvimos un año donde se dijo que la justicia era virtual y no fue virtual. Por otra parte, parecía que era presencial y tampoco fue presencial. Es decir, ni tuvimos justicia virtual ni justicia presencial. Nosotros entendemos que la graduabilidad de la virtualidad es algo con lo que nadie está en desacuerdo, pero esa mezcla de una cosa con otra y también de tener un funcionariado que no sabe manejar ni lo presencial ni lo virtual es un problema. Entregarle también a una empresa de esta que manejan comunicación a distancia esa responsabilidad tampoco es lo más adecuado, porque la justicia tiene que ser independiente y tiene que tener control. En derecho se dice que la ética del abogado implica el que los asuntos que conoce sean pasionales, es decir, referidos a la persona, o sean de intereses, referidos a los bienes de las personas, tienen que manejarse con discrecionalidad. Eso no puede estar en manos de cualquiera. Y el sistema virtual no ha probado que garantice el que eso se maneje como el derecho dice que debe de manejarse. Entonces tuvimos de todo eso y ahora estamos sin perspectiva de qué será lo que ocurrirá en la judicatura en 2022, porque no hay una sola jurisprudencia mirando la sentencia tanto
del Poder Jurisdiccional o Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, no se nota que haya habido avance en la justicia dominicana. Todo lo contrario, tenemos una justicia mostrenca, conservadora, que espera que le bajen línea, a veces se dice que secuestrada, y una serie de elementos que no llega. Por ejemplo, los casos que en las redes se notan de problemas de género, de mujeres que llevan años poniendo queja contra su pareja y hasta que no hay un desenlace fatal, no hay resultado, continúan. Personas que dicen que sus bienes, que su propiedad han sido asaltadas, robadas continuamente en campos, ciudades y barrios, se mantienen y no hay respuesta para esto. Y de la reforma policial, no digamos, porque ya eso sí que el presidente la asumió el año pasado y se espera que este año ya tengamos resultados. Obviamente hay una crítica, que creo que mis contertulios estarán de acuerdo, no podemos tomar a los carabineros de Chile como ejemplo de una buena policía, porque eso es una policía que viene no de una democracia, sino de una dictadura y donde se han cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos y atropellos que bajo ninguna circunstancia. Yo entiendo que incluso es ofensivo que esa gente esté en el país, porque ellos tienen mucha culpa que probablemente con el proceso constitucional y con el cambio de gobierno en Chile, ellos deberán responder ante los tribunales por esos excesos que tienen en materia de derechos humanos. Entonces, pero de todos modos esperamos que la Policía Dominicana mejore en el presente año. Lo que se espera es una democracia con distribución de los recursos. El tema de las clases sociales, de si en el pasado los ricos se servían con la cuchara grande desde el Estado y que ahora los hijos de Machepa tienen derecho a hacer lo mismo. Yo creo que es un discurso que debemos de equilibrar. ¿Oíste, Valentín? No es así. ¿Oíste, Valentín? No es así. Tú no estás en la clase. Es mala nota. que tiene que ser transparente y con reglas iguales. Pero no lo es, profesor, nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido. Haciendo los ricos siguen que haciendo una lo que le da su gana. persona, eso viola el 146 de Pero la es Constitución, pero es la realidad. Por cercanía, por familiaridad, no se puede acceder a las contrataciones públicas. Tiene que ser en virtud del procedimiento de ley. Eso es Tenemos cierto. que Hay un llegar a establecimiento. ese punto y tiene que ser de manera equilibrada. No puede ser que solamente un grupito de adinerados o de personas ligadas al poder del momento sean los que tengan esa contratación. ¿Puedo decir algo, profesor? Levantar la mano solamente para Ya decir no vamos algo. a la pausa. Sí, solamente preguntarle, ¿dónde están los sometidos empresarios que construyeron la Nueva Victoria? ¿Dónde están? ¿En qué prisión están? ¿En cuál? Debemos en las Hayes? esperar que en el 22 debemos esperar esa que la gente cosa cambie. vaya también No, lo que debemos en esperar, igualdad de lo debemos derechos. esperar es la igualdad que dice la Constitución, que no es real, para eso que los estamos de ricos, acuerdo. para que los ricos sean perseguidos como los pobres. Que eso no va a ocurrir. Bueno, señores, con no- esta discusión entre el alumno y el profesor, no vamos a una pausa, ¿verdad? Así mismo es. Porque es cierto, aquí la justicia tiene que tener ojos cerrados. Tú no puedes sencillamente caerle a un grupo y a otro grupo no caerle.